Pues nada, ¿qué tal? Yo primero voy a intentar ser modesta. ¿Qué quieren los periodistas? No soy la portavoz de todos los periodistas del mundo, pero bueno, sí que os puedo contar qué quiero yo como periodista científica y creo que más o menos coincidirá con lo que muchos compañeros periodistas también quieren, ¿no? No sé, yo siempre... A ver, empecemos. A lo mejor está... Sí, yo creo que está apagado. ¿Estaba? Ahora. Vale. Yo creo que una de las principales características de los periodistas es que nos encanta lo nuevo, ¿no? De hecho, nosotros publicamos lo que en inglés se llama news, que significa precisamente nuevo. Creo que a los seres humanos en general no es algo exclusivo de los periodistas. De hecho, hay estudios neurocientíficos sobre hasta qué punto todo lo nuevo, todo lo que despierta nuestra curiosidad, no solo es que nos interese, sino que realmente supone un foco de atención súper importante, capta muchas más neuronas de lo que captan cosas a las que ya estamos habituados y cosas que no son familiares, y que incluso funciona un poco en nuestro cerebro, pues algo así como el chocolate, ¿vale? Genera un montón de dopamina, de serotonina, o sea, de sustancias muy positivas. O sea, que lo nuevo no solo es que nos guste por ser periodistas, sino que nos gusta por ser humanos. Tenemos el cerebro configurado para que lo nuevo nos atraiga. Entonces, cuando hablamos con un periodista, creo que una de las cosas fundamentales es contarles qué aportamos de nuevo. Tampoco es tan raro porque yo creo que en los papers también funcionáis igual, ¿no? En los papers hay que contar lo que se aporta de nuevo a la ciencia, pues a la prensa también le gusta que eso esté muy claro, ¿no? Que se aporta de nuevo, que destaca entre la multitud de la ciencia que estamos haciendo. Luego, creo, y luego le voy a contar con 3 ejemplos prácticos de reportajes que he hecho hace poco y que he hablado con investigadores españoles y cómo han ido surgiendo, pero hay una cosa interesante y es que al lector no solo hay que informarle, hay que entusiasmarle, ¿no? Hay que conseguir, yo siempre digo, con hechos reales, no nos vamos a utopías, no nos vamos a exagerar la noticia, pero con hechos reales hay que conseguir entusiasmarle. Yo creo que a mí hay una cosa que me gusta mucho cuando hablo con los científicos y es conseguir que ellos no me hablen con total objetividad, o sea, que me transmitan lo que les gusta de su trabajo. Creo que a la mayoría de los científicos les entusiasma lo que hacen. Pero cuando hablan con un periodista, se dedican a volcar la información. Yo procuro que conseguir, y me va muy bien cuando funciona, que los científicos me cuenten lo que les entusiasma de su trabajo, y eso creo que es fundamental, ¿no? Las emociones, transmitirle también a la gente por qué esa ciencia que está haciendo el investigador les puede tocar, por qué les importa. Y luego otra cosa muy interesante, aunque matizaremos después, contextualizar, ¿vale? Evidentemente hay una parte muy importante de la contextualización de una investigación que tengo que hacer yo como periodista, de documentarme, pero está bien que, vamos a ver, un investigador, como yo digo, yo lo entrevisto en un punto de su carrera científica, ¿no? Y me cuenta lo que está haciendo en ese momento. Pero primero hay una evolución de su trabajo y él lo ha hecho dentro de un contexto de investigación de una serie de cosas, por ejemplo, a ver, un ejemplo que os voy a poner después. Un trabajo de LEDs, ¿no? Os voy a hablar de un reportaje que escribí sobre los LEDs, en los que pues un científico se puso en contacto conmigo y me mandó una nota de prensa de un trabajo que había hecho con un tipo de LED concreto que luego os contaré. Bueno, por qué elige ese tipo de LEDs, por qué dentro de su trabajo como químico se dedica a los LEDs, qué importancia le ve, en qué contexto está eso dentro de su comunidad investigadora. Eso también interesa, ¿no? No es solo contar el momento puntual de la investigación puntual, sino ayudar al periodista a contextualizar, porque el científico de eso sabe mucho más, ¿no? Luego, otra cosa para mí súper importante es transmitir que detrás del invento hay personas. O sea, a mí me interesa mucho lo que se ha descubierto, ¿no? La ciencia, el descubrimiento, pero también me interesa el descubridor, el científico que trabaja. O sea, a veces hay que contar un poquito de la historia, no sé, del background personal que hay detrás, del equipo también. Es lo que os decía, al final el día a día de un investigador no es un paper. O sea, el investigador trabaja, el investigador descubre cosas, también se lleva decepciones en otras, se entusiasma por unas, colabora con un equipo en el que hay momentos muy interesantes a nivel humano. Pues eso, la ciencia en ese contexto, en el contexto humano, también
para mí es bastante importante, ¿no? Conocer al inventor y no solo lo técnico, lo estrictamente científico. Os voy a poner un ejemplo de por qué esto de contar historias es muy interesante por varios motivos, y uno de ellos es, de nuevo volviendo a la neurociencia, por la estructura de nuestro cerebro. Se ha demostrado que cuando alguien nos cuenta solamente hechos, datos, información, ¿vale?, se activa una parte más o menos pequeña, sobre todo de la corteza prefrontal, bueno, que analiza datos. Pero ocurre una cosa, y es que cuando nos cuentan historias, se empieza a encender todo lo que es el cerebro humano, ¿vale? Porque las historias tienen... hay incluso investigadores que dicen que no deberíamos llamarnos Homo sapiens, sino Homo narrator, porque estamos muy hechos para narrar. Hay una serie de explicaciones de por qué. Bueno, una de ellas es porque, como somos una especie tan social, pues una forma que tenemos de aprender a relacionarnos con los demás es contarnos historias desde pequeñitos, primero a través de los cuentos, luego jugando a ser médicos, bomberos o cualquier aventurero que se nos ocurra, y al final nuestro cerebro está estructurado para historias. Ocurre entonces que cuando alguien nos cuenta una historia, o sea, alguien nos da un dato, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de un estudio que se hizo, nos dan un dato sobre hipertensión y nos dicen, están muriendo pues unos 33 millones de personas, me parece que es al año en el mundo, a causa de la hipertensión. Y una de las cosas que tiene tú que eres hipertenso es que deberías reducir la sal. Un dato se le da a una persona y se queda ahí, ¿no? Jolín, es un dato gordo, 77% de las personas tienen hipertensión, 33 millones de personas mueren todos los años y yo tengo hipertensión y me están diciendo que reduzca la sal. Bueno, pues se ha demostrado que si te cuentan eso, no necesariamente cambias tus hábitos, de hecho suele, entre comillas, resbalarnos un poco. Sin embargo, hicieron un experimento en el que comparaban cómo reaccionaba la gente ante ese dato y cómo reaccionaba ante una historia de una persona hipertensa, lo que le pasaba, cómo era su evolución, cómo evolucionaba la enfermedad por no cambiar la alimentación y una serie de consecuencias. Y eso cambiaba totalmente a los hipertensos, o sea, realmente cambiaba su comportamiento. Porque al contar una historia humana, empatizamos con eso, se activan parte de la corteza visual, motora, auditiva, o sea, todo el cerebro pone toda su atención en cualquier historia que se nos cuente. Para mí, por eso, el periodismo científico debería funcionar con historias. Y cuando yo hablo con un investigador, me gusta que no solo me cuente el resultado de la investigación, sino la historia de la investigación, ¿no? Y quiero eso contárselo al público, o sea, que vea que no es, hemos llegado a este dato, punto, final, y cierro mi reportaje. O te voy a contar un montón de datos seguidos. No, quiero contar la historia, y eso suele funcionar. Os cuento, esto es ahora está muy de moda en el periodismo, el storytelling, usando un término anglosajón, pues eso, decía Steven Pinker que 100.000 años de evolución basada en narrar ha hecho que el código genético incorpore instrucciones para pensar en términos de historias. Así que, si pensamos en términos de historias, comuniquemos en términos de historias, ¿no? Luego, otra cosa que me parece interesante cuando se piensa en transmitir y en comunicar a un periodista es que el periodista va a querer ver, tocar las cosas siempre que se pueda, evidentemente, ¿no? Entonces, si no es real, si no es a nivel, pues que, yo qué sé, si estamos trabajando, por ejemplo, en ingeniería robótica, que pueda haber algo robótico, sí que sea a nivel virtual, es decir, imágenes y vídeos funcionan muy bien, siempre que podamos proporcionar eso, que podamos enseñar lo que estamos haciendo de una forma que el periodista y luego el lector o el espectador pueda ver, sentir que lo ve, lo toca y sabe de qué estamos hablando, es muy positivo. En línea con eso, pues deciros que somos muy audiovisuales, está muy demostrado y en los tiempos que corren más, entonces todo lo que sea proporcionar vídeos, fotos, infografías, simulaciones, es muy positivo y además ya no solo por el periodista o por el espectador, sino porque hoy en día, para bien o para mal, los medios lo reclaman, ¿no? De hecho, la mayoría de los periodistas tienen que ser un poco multimedia en el sentido de que tienen que saber trabajar textos, vídeos, imágenes, ¿no? Ya cada vez somos más todoterreno. Y aquí os pongo un reportaje de The New York Times de hace 2 años de cómo había subido espectacularmente los contenidos visuales de todos los reportajes, ¿no? Y de todos los contenidos en general online y en papel. Luego esta es, desde mi punto de vista, otra norma importante, que no solo se lo digo a los científicos, sino creo que también una autocrítica a los periodistas. Para que una historia sea interesante no hace falta exagerar.
Es decir, no hace falta decir esto es lo más, lo primero, lo que va a cambiar el mundo. Yo creo que no, o sea, hay que potenciar lo que es fascinante de lo nuevo, pero sin llegar pues a vender una historia que al final no es, ¿no? Es verdad que los medios tienden a hacerlo mucho, a publicar titulares un poquito exagerados, pero a veces también los periodistas, no sé, también nos dejamos o invitamos al científico a que para vendernos la historia exagere también, ¿no? Yo creo que en los dos lados deberíamos ser un poco más modestos, que lo importante no es hacer lo más, simplemente contar lo que estamos haciendo, ¿no? Y luego otra cosa que me parece interesante es el buen material online, ¿no? Ahora mucha gente antes de decidir con qué científico habla o a qué institución se dirige para hablar de un tema determinado, es que buscan primero, se documentan en la red. Entonces, es verdad que es súper fundamental que tengáis unidades de comunicación científica y haciendo un trabajo bueno de tener material online disponible, ¿no? Que sepamos encontrar, digamos, jolín, pues mira, necesito un experto sobre el sueño, pues mira, está por aquí, un experto en nutrición, pues mira, esta universidad tiene, ¿no? Vale, y ahora, si os parece, bueno, un ejemplo súper bueno es Meet, pero bueno, esos tienen un presupuesto, los de Meet para la plataforma online espectacular, ¿no? Vale, voy a ponerme, como ya he soltado un poco así el rollo de mi síntesis, voy a verlo con algunos ejemplos, ¿vale? Este es el reportaje que decía Elena del premio La Fundación Descubre, fotosíntesis de laboratorio, y yo os voy a contar la historia que hay detrás, ¿vale? A mí me escribió un investigador que trabajaba en un gabinete de prensa con estos, un periodista que trabajaba en el gabinete de prensa con estos investigadores y me dijo, oye, mira, tengo una gente que está dirigiendo un proyecto europeo muy importante dirigido hacia conseguir la fotosíntesis artificial, pero es que no hay ahora mismo un paper publicado, ¿no? Que es normalmente el motivo que hace que salga una nota de prensa. Simplemente es que de verdad que están haciendo un trabajo buenísimo, están teniendo ahora, en 4 años van a tener resultados espectaculares, pero bueno, están empezando. Y yo dije, venga, ¿por qué no? Vale, quiero conocer el tema, ¿no? Me proporcionó el contacto del investigador y bueno, pues lo que hice fue hablar con él, porque debo reconocer que yo normalmente, mi forma de trabajar es trabajo con papers, con notas de prensa, con material científico, me documento mucho y luego pues hablo con los investigadores o no, depende del caso, pero en este caso tenía un proyecto europeo, que más o menos había una documentación, pero además era súper técnica, pues no sé, imaginaros de catalizadores, electrones que pasan de un lado a otro, que yo más o menos lo puedo dominar, pero jolín, contarles al público no era fácil, ¿eh? Pero bueno, aún así yo digo, vamos a ver, España liderando un proyecto de fotosíntesis artificial, tiene que haber alguna forma de contarlo. Así que me puse a hablar con este investigador y os lo cuento como ejemplo porque para mí la forma que él tuvo de comunicarse conmigo en ese caso, de responder, fue fundamental. O sea, este reportaje salió porque entre los dos se estableció una buena comunicación y entonces él lo que os decía, os voy a poner ejemplos, ¿no?, de antes. Primero me contextualizó el tema, ¿no? Me contó cómo estaba el tema de la fotosíntesis artificial. Voy a poner algún trocito por aquí. Vale. Pues no sé, yo le fui preguntando cosas como, bueno, esto de entonces imitar a los procesos vegetales, ¿es fácil, no es fácil? Me estuvo contando lo que se había hecho hasta ahora. La diferencia que había entre, por ejemplo, os pongo aquí un fragmento, una cosa era entender la química en la que se basa la fotosíntesis y otra muy distinta, intentar replicarla de manera rentable y competitiva. Y a mí, una de las cosas que más me gustó es que me contaba que dentro del sistema, ellos si conseguían un resultado buenísimo, pero solo se podía aplicar a escala de laboratorio porque no era rentable económicamente, me dijo muy claro, nosotros tenemos que lograr algo económicamente atractivo. Solo consideraremos culminado el proyecto si logramos que la fotosíntesis artificial se haga con materiales baratos, abundantes, fácilmente accesibles y respetuosos con el medio ambiente. Y me decía, si no, dentro de 4 años tendremos un fracaso. Y jolín, esa honestidad también es buena, ¿no? Que te cuenten las cosas así. Pues eso. Él luego, de todas maneras, sí que me contaba lo que pensaba que iban a tener en 3 años, pues un dispositivo completo, capaz de producir combustible a partir de agua, de CO2 y de luz solar, y si los costes de producción eran competitivos, pues el proyecto habría sido un gran éxito, y si no, me decía, bueno, pues por lo menos habremos puesto los cimientos, ¿no? En toda esa conversación que tuve con él, pues también le pregunté por las reuniones que estaban teniendo, cómo iban los progresos, y
En el reportaje, pues eso es lo que conté, es el contexto de la fotosíntesis artificial, qué estaban aportando ellos, qué era lo que habían conseguido en las últimas reuniones o que habían llevado los distintos investigadores de distintos sitios de Europa y por qué pues, había cierto entusiasmo, ¿no? Porque se había avanzado en un paso, por ejemplo, de la catálisis. Tampoco puedes profundizar mucho más en la catálisis que con un esquema así, pero pues no sé, al final quedó un reportaje en el que, jolín, entendías un campo de investigación como la fotosíntesis artificial sin meterte en una profundidad química demasiado inaccesible para el gran público, entendías cuál era la labor de este grupo de investigación español, también el proceso de la ciencia, que no es fácil, jolín, esto no es llegamos, conseguimos algo y ya está. También en la autocrítica, que él decía, se han conseguido mucha fotosíntesis artificial, es verdad, hay muchos resultados, pero todo se ha quedado en eso. Se ha publicado algo, resultados, qué bonito, lo hemos conseguido y se ha dado carpetazo porque eso no era económicamente rentable. Nosotros, si no conseguimos algo económicamente rentable, lo consideraríamos un fracaso, ¿no? Pues no sé, a mí al final me pareció un reportaje, de hecho funcionó bastante bien, que contaba cosas interesantes. Y os digo, vuelvo a insistiros porque aquí es que ni siquiera tenía papers, o sea, tenía una documentación científica muy compleja y la comunicación con el investigador aquí, bueno, hablé con el responsable y luego con un par de investigadores más, fue fundamental, ¿no? Os cuento otro ejemplo. A ver, llegó muy interesante y me dijo, porque en el otro caso ya se había contado, ¿no? Se puso en contacto alguien de gabinete de prensa conmigo. En este caso fue muy interesante, me dice, quiero un reportaje sobre cronobiología. Vale. Bueno, me pongo a investigar quién hace cronobiología en España para ver si es interesante. Hago un paréntesis así para deciros, a ver, yo normalmente no es que tire directamente de investigadores españoles, ¿no? Depende del campo. Pues, por ejemplo, hace poco hice un reportaje sobre meditación y había una persona en Estados Unidos, en Wisconsin, que había estudiado muy a fondo la parte científica de la meditación y fue con él con quien hablé, ¿no? Pero si es un campo tan general, lo primero que hago es investigar si hay realmente científicos españoles que estén haciendo algo bueno e interesante en ese campo, ¿no? Y en este caso pues me encontré con que sí, con que había varios investigadores haciendo cosas, un grupo de investigación bastante bueno, y entonces pues estaban concretamente en la Universidad de Murcia, que no estamos hablando tampoco de Madrid, y entonces llamé a la investigadora, que era Ángeles Rol de Lama, y bueno, después de haberme documentado, hablé con ella. Y pongo este ejemplo porque también me gustó mucho cómo lo estuvimos haciendo, ¿no? Espera, primero os voy a contar. Bueno, yo quería empezar el reportaje con... A ver, aquí puede haber mucha pseudociencia en esto de los relojes biológicos, ¿no? Y entonces ahí es donde yo no quería caer. Entonces, después de documentarme mucho y de ver que la información científica que hay sobre estos temas es muy interesante y realmente buena y que se conoce mucho sobre cómo funcionan los ritmos biológicos de nuestro cerebro, quise contrastar con ella casi todo lo que iba a publicar. Entonces, pues por ejemplo, empezaba contando que, no sé, decía, mover pesas agota y quien lo niegue es que no ha intentado hacerlo, no ha ido al gimnasio a pasar media hora trabajando, pero no nos cuesta lo mismo por la mañana que por la tarde, ¿no? Esa era mi entrada. Pues se lo pregunté a ella, le dije, a ver, esto he leído, ¿es verdad? Y entonces ella me incluyó ahí una cita científica en que me explica que sí, que las acciones motoras de precisión se realizan mejor a unas horas que otras y que está demostrado neurobiológicamente, ¿no? Y así empecé una conversación con ella en la que pues, fuimos contando los mitos que hay sobre todo lo que es cronobiología, pero también las realidades que hay y fuimos introduciendo todo su marco de investigación. ¿Qué me interesa de esto? Pues por un lado que íbamos contando la historia. Al final la gente a través del reportaje se enteraba de cómo funcionan ellos con los ritmos, siempre con mucho rigor porque todo lo que estuve comentando lo contrasté con ella para no meter la pata en ningún momento ni intentar ser cercana a la gente pero sin salirme del rigor científico. Y esta investigadora, de nuevo os digo que para mí fue fundamental porque en mi vida he hablado con mucha gente y hay gente que un poco se ciña a su investigación y no te quiere hacer un análisis de las cosas, ¿no? Y esta persona pues era muy abierta y me ayudó mucho en ese sentido. Incluso esto, o sea, de todos los ingredientes que decía antes, pues esta persona me ayudó a contextualizar, pero me hizo también un punto llamativo, ¿no? Me estuvo comentando que algunos términos que maneja la cronobiología, y lo ponía ahí, se usaban con fines pseudocientíficos y estaban muy desprestigiados. Por ejemplo, el concepto de biorritmos,
que si incluso lo buscabas en Wikipedia, y es verdad, te habla como una especie de horóscopo que dice que en función del momento en el que naces tienes ciertas capacidades sentimentales, físicas, intelectuales en días concretos, y entonces eso evidentemente no es ciencia, ¿no? Y para desvincularse de los astrólogos, los cronobiólogos, sobre todo los cronobiólogos españoles, han desterrado absolutamente de su vocabulario la palabra biorritmo, pero lo cierto es que hay ritmos biológicos en nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo a unas horas concretas, por pura lógica me explicó y tiene mucho sentido. En una célula no pueden ocurrir todas las cosas a la vez. Entonces, como una estación de tren, ¿no?, en las que salen y entran cosas y hay sustancias que se manejan a unas horas del día y sustancias que se manejan a otras. Entonces, bueno, pues de alguna forma sí que se puede clasificar a los seres humanos por sus horarios y hay una parte de ciencia de eso. Pero, de nuevo, y además, como decían en el discurso inaugural, dejábamos muy claro la diferencia que hay entre la ciencia y la pseudociencia, ¿no? Y, de nuevo, hablando con esta investigadora. Y otra cosa que me pareció súper interesante es que eso, por entonces yo le decía, bueno, entonces la solución a esto de que tengamos ritmos diferentes es, no le preguntaba por cosas cotidianas de la gente, homogeneidad, es decir, ¿está bien que todo el mundo tenga los mismos horarios o es verdad esto de que hay gente a la que madrugar e ir al cole a las 8 de la mañana le sienta fatal? Y bueno, pues me analizaban un poco incluso por edades, me decía que todos los adolescentes tienen problemas para madrugar porque a ciertas edades de la vida nuestro cronotipo, digamos, cambia mucho a que seamos un poco más búhos que alondras y, en fin, hicimos un análisis muy profundo de las cosas, siempre con una base científica interesante. Incluso me contó que había algunas partes de la cronobiología que ni siquiera los propios científicos aceptaban, que también me resultó muy llamativo, y os cuento todo esto porque era una científica la que me hablaba, ¿no? Y tenía esa apertura que no era solo de contarme su último trabajo. Me contaban que se encontraban muchas veces con que no funciona muy bien o no es muy entendido por los médicos la cronoterapia del cáncer. Hay muchísimos estudios, y de hecho dediqué una doble página a eso, que demuestran que según a la hora que se dé un tratamiento contra el cáncer, funciona mejor o peor, tanto en los efectos secundarios del paciente, que bajan algunas horas, como en los resultados del efecto anticancerígeno, ¿no? Entonces me contaba incluso, y dice, mira, muchos investigadores del departamento, y aquí es donde os digo la parte humana, ¿no? Muchos investigadores del departamento hemos tenido familiares operándose de cáncer y hemos ido con los papers a los médicos a decirles, por favor, ponle el tratamiento a una hora determinada, mira, te lo voy a enseñar, dice, y nos hemos encontrado con una resistencia total muy frustrante como científicos, porque los propios médicos no te lo creen aunque le lleven los papers delante. Dice, y ante eso, pues lo único que se nos ocurrió fue que en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia decidimos implantar y propusimos implantar una asignatura de cronobiología, porque creemos que si a las nuevas generaciones les transmitimos este conocimiento, los médicos del futuro por lo menos no estarán tan cerrados a esta realidad, ¿no? Que te da pena pues ver que tu familiar resulta que a lo mejor se podría curar mucho más rápido, tener muchos menos efectos secundarios, y por la incredulidad de los médicos, por mucho paper que le enseñen, no funciona. Y esa parte que os decía, humana, de historia, no solo de datos, pues yo creo al final que hace que el reportaje sea mucho más cercano. No sé cómo vamos de tiempo, Elenita. ¿Sí? Vale. Yo voy a poner un ejemplo más y ya está. Los LEDs, ¿vale? Lo que os decía. Os cuento este caso también porque fue otro caso distinto. Aquí me llegó un investigador con una nota de prensa que habían sacado sobre un tipo de LED que estaban desarrollando, que estaba basado en arena de sílice, bueno, en nanopartículas de sílice, un poco un derivado de la arena, y bueno, pues un tipo de LED, ¿no? Yo normalmente, mi trabajo consiste en hacer reportajes un poco más extensos, entonces, bueno, pues cuando llega, puede parecer que cuando llega esa nota de prensa, como no voy a dar las noticias, no me interesan, pero la leí y dije, pues no suena mal, y le propuse a Muy Interesante un reportaje en general sobre los LEDs, ¿vale? Y me dijeron que sí. Entonces, pues nada, directamente lo que hice fue hablar con el investigador y estuvimos otra vez, os pongo el ejemplo porque para mí fue espectacular. Este se llama Rubén Costa y trabaja en el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados de Materiales INDEA, pero además ha sido elegido como uno de los mejores investigadores europeos jóvenes menores de 35, en fin, es un tipo bastante reconocido. Y fijaros, hablando con él, ¿no?, con la declaración que empieza al final la historia, es que él me dijo, cuando era niño y me sentaba a estudiar con el fleso encendido, yo solía entretenerme quemando los pelos
la lamparita y tal, y tú no. Y yo me reí porque, claro, quienes hemos estado en esa generación en que teníamos ese típico flexo, lo hacíamos así, ¿no? Y con ese ejemplo, pues empezábamos a explicar la eficiencia o la falta de eficiencia de las antiguas lámparas de tungsteno frente a los LEDs y cómo han evolucionado. Luego hacía un reportaje, bueno, pues en el que iba contando toda la evolución de las bombillas, de la iluminación, los LEDs actuales, que se supone que son fantásticos y perfectos, ¿no? Y hablando con él, todo fue en una interacción con él, pues eso me iba contando cómo se había llegado a esta revolución reciente de unos japoneses que incluso pues, recibieron un Nobel, ¿no? Por todo lo que es la evolución de los LED, la luz azul, cómo se ha conseguido, cuál es la ventaja y por qué el camino no termina ahí, ¿no? Porque se basan en una serie de sustancias un poquito dañinas para el medio ambiente, además que existen en cantidades limitadas en la Tierra y que, bueno, pues tenemos que dar un paso más. Y ahí es donde entraba su trabajo, ¿no? Además, cuando hablé con él, él estaba en Japón porque se había ido una semana así de conferencias y hablar con varios investigadores y entonces pues tenía la mente muy abierta en ese sentido, ¿no? Pues eso, por ejemplo, cuando casi llegábamos al final, ¿vale? Porque esto es el final del reportaje, ahí sí meto su investigación, ¿no? Porque él está trabajando en materiales alternativos, en materiales naturales, en polímeros basados en la bioluminiscencia natural de los animales en el fondo del mar, pues él ha trabajado un poco en relación con eso y ha desarrollado unos materiales que aportan una posible vía de la nueva generación de LED. Pero incluso no nos quedamos ahí, ¿no? Luego hablamos de los diodos orgánicos de emisión de luz, porque él hace unos mixtos con componentes orgánicos e inorgánicos y hablamos de las otras tendencias que él estaba en contacto con ellas en Japón. Todo este rollo que os cuento, pues es de nuevo para deciros, hablar con un investigador, evidentemente, el investigador no me hace el reportaje, o sea, yo me tengo que documentar, tengo que saber de qué va esto del mundo de los LEDs, miro las últimas investigaciones antes de hablar con él, le pregunto, oye, ¿y esto que están haciendo en no sé dónde, en qué se diferencia de lo tuyo? Y si él lo conoce, ¿no? Me dice, sí, ¿te refieres a no sé qué, no sé cuánto? Ah, vale, sí, y me lo cuenta, ¿no? Si no lo conoce, evidentemente, no me lo cuenta. Pero bueno, que establecemos una conversación en la que dentro de mi previa documentación y un guión que más o menos sé lo que quiero contar, investigadores con una mente muy abierta, que no se centran solo en contarme su última nota de prensa, sino que me contextualizan todo el trabajo dentro de, digamos, lo que es su carrera científica, de lo que es la comunidad científica, el mundo en el que ellos se manejan, pues ayuda muchísimo a hacer reportajes que al final tengan material para la gente y eso, y sin el pudor, ¿no? A lo mejor a contar historias un poco más de la vida cotidiana, como que él jugaba de joven mientras estudiaba a quemar los pelos en las bombillas, o lo que os contaba de esta investigadora, ¿no? que bueno, pues cuando ha tenido en su equipo familiares de cáncer, pues se ha encontrado con esta dificultad de explicar la cronobiología a los propios médicos. Pues no sé si de toda la lista gigante que os he hecho, no sé si os convence un poco que realmente hablar con un investigador al final es mucho más que contar el último trabajo y que de una buena conversación con un científico pues pueden salir reportajes para mí espectaculares. De hecho, yo reconozco que cuando yo empecé un poco a escribir reportajes no hablaba tanto con científicos como hablo ahora, y porque me parece que cambia, o sea, cambia totalmente, sobre todo si son científicos que me dejan llegar un poco más, llegar a esa historia, ¿no? Porque también os digo que, igual que estas 3 historias fantásticas, me encuentro con científicos que solo me hablan de las 4 últimas cosas y no consigo sacarles el punto más, ¿no? Llevarles el más allá y decirle, sí, esta nota de prensa es fantástica, está bien y quiero que me la cuentes, pero vamos al punto siguiente, ¿no? O al punto anterior, vamos a tu trayectoria, llévame un poquito más adentro, llévame a tu laboratorio, a qué te entusiasma todos los días, a qué te preocupa de tu trabajo y a las dificultades que te encuentras, ¿no? Pues nada, esa era un poco mi historia. Muchas gracias. Venga, perfecto. Vale. No. Sí, bebe agua. Sí, bebe agua, pero yo no. Tenemos un buen ratito y margen para aprovechar que tenemos aquí a Elena para debatir con ella y
y conversar. Podemos aprovechar que está en franca minoría. Creo que periodistas en la sala estamos ahora mismo ella y yo. ¿Hay algún periodista más por aquí? Ah, aquí está Marga. Y el resto del equipo nuestro que son periodistas no están. Y en todo caso somos periodistas que no estamos en medios de comunicación, con lo cual está en franca minoría, así que prepárate. ¿Dónde está mi Encantada, ¿verdad? ¿Tenéis preguntas? ¿Algo que...? Venga, el micro... Espérate que le voy a pedir a los compañeros... ¿Está el micro de mano por ahí, Juanjo? Es para que se grabe bien, porque no está el micro de mano. Espera un segundito. La culpa es mía. Está ahí abajo, ¿no? Está aquí el micro de mano. Marga, ¿lo pasas tú, por favor? Allí. Bueno, preguntas, comentarios, experiencias personales, lo que queráis, ¿eh? Sí. Cualquier cosa relacionada con vuestra relación con los periodistas. Sí, yo tengo aquí una lista ya, pero vamos a... Buenas, Elena. Quería, agradecerte a ti, Elena, haber traído a Elena, ¿no? Qué guay. Porque siempre está el típico cliché, ¿no? Con muy interesante, con el tema de que muy interesante no es riguroso, etcétera. Bueno, supongo que te enfrentarás a ello en muchas ocasiones. Sí, está ese cliché. Y te lo digo porque me ha impresionado mucho que tú, como periodista de Muy Interesante, nos estés contando que haces todo este trabajo de documentación y de rigor científico que a mí me parece muy importante. No sé la formación que tienes tú, aparte de periodista, si tienes alguna formación en ciencia. Sí, estudié medicina antes de periodismo. Claro, pero hay una cosa que siempre he considerado que es muy importante, que es que porque un comunicador científico, un periodista científico, sea periodista, no significa que vaya a ser peor comunicador, simplemente que el trabajo de documentación va a ser mucho más duro, el que va a tener que hacer, porque le falta en muchas ocasiones esa base. Pero quería preguntarte, porque tengo un poco de preocupación, a veces cuando leo artículos de Muy Interesante, no sé hasta qué punto puedo fiarme o no, y siempre busco si han puesto el paper o la referencia del artículo original nuevo que se ha sacado, hay muchas veces que no lo encuentro. No, es verdad que la mayoría de las veces, o sea, una de las online sí se suele poner links, pero es cierto que no se suelen poner la referencia a los papers. Yo debo garantizar que yo no escribo nada que no esté basado en papers o en conversaciones con científicos, en cuyo caso hago citas directas, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de mis compañeros funcionan igual que yo. No te puedo poner la mano en el fuego a que todo sea así, pero por ejemplo sí te puedo decir que mis editores en general, cuando hago una afirmación y han tenido, sobre todo, a lo mejor ahora ya no tanto, la verdad es que no me suelen preguntar dónde he sacado la fuente, pero al principio siempre me decían, aunque no lo publicásemos online, que les pasase la lista de papers y de fuentes en que me había basado, ¿no? Ahora confían en mi trabajo plenamente y no me la llegan a pedir, pero sí que se suele trabajar un poco así. Pero entiendo que como científico, vamos a ver, como periodista tú no puedes estar, yo sí que cito, por ejemplo, donde no cito a lo mejor digo, no sé qué, no sé cuánto, los investigadores como publicaron hace poco en Nature, ¿no? Y cito la revista científica. Pero es verdad que en una revista dedicada a la divulgación no puedes poner una lista de papers al final, ¿no? O esa política ahora mismo al menos no se sigue. Pues lo que decía, en medio, yo que sé, en Materia, en El Mundo, que escribo a veces también, pues ahí si publicas online ponemos un enlace directo a los papers. Pero claro, cuando publicas en papel, ahí te ves un poco más limitado, ¿no? Online tiene esa ventaja, pincha es el enlace al artículo y siempre si alguien duda de la afirmación que estás haciendo, si citas 100 artículos, 100 links que tienen, ¿no? Claro, es que hay casos de periodistas, hay casos de periodistas. Sí, los hay, por de supuesto. Que lo que hacen es replicar una noticia y al final se queda completamente tergiversado el concepto a lo que se va a divulgar o lo que se va a contar. En mi caso, como divulgador, yo siempre me leo como, al principio para saber un poco de qué va la cosa y hago luego como tú, me voy al paper y voy en profundidad. Entonces creo que es importante saber hasta qué punto se puede llegar a poner el paper o no, o poner artículo original o lo que sea para que, que se lo quiera leer se lo lea. Muchas gracias, Elena. Gracias a ti. Hay otra pregunta, pero antes me voy a permitir responder yo. Me vuelvo a poner el traje de la Asociación de Comunicación Científica y te voy a decir algo. No hay periodistas científicos especializados que repliquen.
Me voy a explicar. No quiero, aguanta digamos. una revista lo que aguanta como muy interesante sin tener una credibilidad que está basada en un trabajo muy profesional. El periodismo le pasa como a la profesión política, ¿no? Que está denostado y que es fácilmente criticable y demás por una mala experiencia, pues porque los medios mienten, ¿no? Prensa manipuladora es un recurso y un estereotipo, creo, y un cliché. La Asociación de Comunicación Científica, os he dicho antes, pues hay tantos investigadores que comunican ciencia en blogs, en redes, en libros y demás, como periodistas especializados. A mí me encantaría que el periodismo deportivo, que el periodismo político, que el periodismo social estuviera tan bien preparado y capacitado como están mis compañeros, que son periodistas científicos especializados a través de la experiencia propia, la formación en comunicación científica o porque han llegado desde una formación científica y luego han hecho una formación en comunicación. Ese caso que tú dices que replican una nota, a menudo son notas que salen de servicios como el nuestro, que están formados precisamente por periodistas especializados. O sea, quiero decir que, como idea, que la información científica en comparación con informaciones a lo mejor que van más a lo urgente, afortunadamente el periodismo científico, aunque llegan casos como el de ayer, ¿no? Pues vamos a ver por primera vez el agujero negro y esto hay que contarlo y hay que contarlo rápido. También es verdad que la urgencia, el periodismo científico tiene la ventaja de contar con gente muy preparada. A mí me sorprende, estoy teniendo la fortuna de estar en el jurado de muchos premios últimamente, de premios de periodismo, lo estoy disfrutando porque eso he sido yo que no he hecho algo mal antes, que era dejar tu presentación y me lo habían dicho los técnicos y no lo he hecho. Estoy disfrutando muchísimo, leyendo mucho más de lo que mi tiempo me deja, ¿no? Y es francamente bueno y yo no voy a monopolizar esto. Hay una pregunta aquí y luego aquí, ¿vale? Venga. Sí, bueno, pues gracias por la charla. En este caso, vamos, yo soy de los que no tienen ni idea de periodismo, soy científico, ¿no? Además de la rama de tecnología. Ha habido una secuencia, o sea, cuando has comentado tu trabajo, he tenido una secuencia de pensamiento. Al final he terminado en el sensacionalismo. El sensacionalismo, es verdad que, bueno, lo que has comentado que haces de comprobar, de documentarte, eso obviamente creo que hay que diferenciar entonces entre el periodismo científico y el periodismo habitual, pero el problema, estoy pensando por ejemplo en los medios como la televisión, al final son los que llegan a la gente y son los que, es decir, a la masa de la gente, ¿no? Entonces, claro, bueno, son los que propagan las pseudociencias, son los que, bueno, en fin. Sí. Claro, el problema está en cuando hay un sector que lo hace, pero a lo mejor el gran sector o el que llega a la gran mayoría de la gente no lo hace. Entonces, quería saber más o menos tu opinión sobre la diferencia o cómo desde las ciencias también se puede llegar a esos medios, no solamente los que son específicos científicos, que entiendo que es más fácil en el sentido de que vosotros mismos tenéis el interés de llegar a nosotros, sino de realmente la divulgación, hacerla desde la base, no hacerla ya a gente interesada. No sé si me estoy explicando. Sí, te explico. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo, a lo mejor no es exactamente lo que has dicho tú, pero en lo que decía Elena, ¿no? Que, pues no sé, los suplementos de ciencia como materia o las revistas como muy interesantes ya por sí tienen un interés en el rigor y en el no sensacionalismo, ¿no? Eso es verdad. Puedo entender que un informativo, pues hablábamos del ejemplo del agujero negro, pero yo creo que hay otro ejemplo también hace poco, ¿no? El cáncer de páncreas y Barbacín, ¿no? Eso se puede vender como un paso más o se puede vender como la gran cura definitiva del cáncer. Y evidentemente, según el tipo de medio, según el tipo de nivel de especialización, incluso habrá veces, y yo como periodista lo he experimentado, he estado trabajando en medios, en periódicos, en prensa normal, hace mucho tiempo, en el que pues, yo enviaba un reportaje con un titular y me lo cambiaban radicalmente, que eso nos pasa mucho en periodistas científicos, para buscar algo súper sensacionalista que no tenía absolutamente nada que ver con el mensaje que mandaba. O sea, yo te reconozco que eso
puede pasar, evidentemente, y pasa más cuando el criterio editorial que está por encima tuya como periodista no está basado en el rigor. Creo también que, aún así, hay una tendencia a que eso pase cada vez menos y a confiar cada vez más en el periodismo especializado. ¿Por qué? Pues porque, pues no sé, por ejemplo, porque las unidades de comunicación hacen un trabajo muy bueno, entonces ya te envían material audiovisual, te envían el contacto con el científico y entonces ya es difícil tergiversar eso, ¿no? Ya tienes un material trabajado por periodistas especializados en ciencia, o por ejemplo, muchas televisiones se basan pues eso en noticias ya sea internacionales, pues que han sacado Nature, Science, que también es un trabajo previo hecho por periodistas científicos, o en Agencia SYNC, que imagino que la conocéis también, que también, jolín, hacen un trabajo ahí riguroso. Entonces es verdad que al final el medio final, sobre todo si es un gran medio de masa o una gran televisión y la persona que coja esa noticia no tiene mucho criterio, no se basa mucho en el rigor, puede tergiversar eso, pero creo que es en el ultimísimo paso, porque ahora mismo casi todo el resto de los pasos lo están llevando a cabo periodistas científicos bastante especializados, ¿no? Y todo el material que llega a los medios es bastante especializado. Y creo también sinceramente que, hablando de los grandes medios de comunicación de masa, y en general sí que están interesados en hablar con científicos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues ahí os decía que, claro, si van a tratar un tema concreto y quieren hablar de una noticia sobre el cáncer, pues hablarán con el científico implicado, y si quieren hablar de un tema más general o plantear un reportaje más general, que normalmente no, porque vamos a noticias rápidas, pues sí pueden buscar un periodista español que esté especializado, o sea, un científico español que esté especializado en esos temas, ¿no? Y ahí es donde podéis entrar en juego vosotros y un poco desmentir los falsos mitos sobre la ciencia, pero no sé si está de acuerdo Elena conmigo en que en eso se está haciendo cada vez un trabajo mejor, ¿no? Hombre, yo traía preparada una pregunta, no para Elena, sino para vosotros. De los que estáis aquí, ¿cuántos habéis atendido alguna vez a un medio de comunicación? ¿Habéis hablado con un periodista? A ver, porque yo sabía que había varias caras. En general, ¿la experiencia ha sido buena o mala? Mala. ¿Una mala? ¿Buena? Malísima. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, ahora sí, sé que tienes la palabra pedida, pero estamos todavía con el debate y ahora te la deja que cuente José Luis la mala, luego la malísima y luego la buena. Bueno, gracias Elena por esto tan interesante y este debate. Bueno, sencillamente lo has dicho tú antes, urgencia es la palabra clave. No hay tiempo para nada, tiene que ser ya, esto se publica mañana. Y no hay capacidad de contraste, ni de especialización, ni de nada. Entonces... Mi micro no está funcionando. Él es Juanjo. Hola, Juanjo. Acaba de llegar a la UPC. Entonces, bueno, uno se encuentra con la publicación y dice, Virgen del Amor Hermoso. Es lo único, vale, la pero respuesta. mi pregunta va por el origen de el periodista fue a verte por una nota que habíamos mandado previamente nuestra, o fue directamente a ti. Directamente. Fue directamente a ti. ¿Había pasado por nuestras manos? En un par de casos, a ver, cuando ha sido a través de la UCCI siempre ha sido muy grato, porque no hay urgencia, es decir, se contrasta, se mira. Pero cuando dice un experto en no sé qué, en lo que yo sea, y te llaman directamente. Te llaman directamente y ya, entonces... Esta es la como experto para opinar sobre un tema que no es tu investigación, ¿no? Efectivamente. O sí, pero bueno, claro, sí, pero bueno, tangencialmente. yo me entiendo, sí. A ver, a José Luis le llamamos cada vez que me habla de cambio climático. Sí. Y claro, el cambio climático nos pasa mucho con la prensa generalista. Pero con la generalista da un poco de miedo. La prensa generalista tiene una cosa, que tiene grandes temas y que cree que existe, o sea, nos pasa muy a menudo, ¿no? Que no existe el cambio climático. ¿Quién puede hablar de cambio climático? En nuestra universidad, muchísima gente, porque teniendo en cuenta que trabajamos agricultura, por ejemplo, bueno, pues las perspectivas son muchas. Digo, es que no tengo un experto en cambio climático, tengo cientos de expertos que depende de donde quieras mirar el cambio climático, te lo pueden enfocar. Es que incluso la gente de biomedicina puede enfocarte el cambio climático, ¿no? Entonces, a lo que yo iba, y ahora le voy a dar la palabra a Paloma, aunque luego analicemos más casos, iba al caso concreto tuyo porque estabas más cerca, es que
no el freno, o sea, la intermediación que puede ejercer, y no hablo solamente de nuestra unidad de cultura científica, lo que nosotros hacemos lo hacen otras unidades de cultura científica en otras universidades, ¿vale? Vosotros tenéisla mejor, no. No, pero lo que os quiero decir es que el hablar directamente con la prensa nos sirve porque no todos los periodistas son Elena, ¿vale? Sería maravilloso que todo el mundo pudiera contar con su experiencia, con el tiempo que ya tiene a veces para preparar estos reportajes y demás. Los compañeros van como van. Y si ayer vamos a hablar todo de agujeros negros y yo estoy en la redacción de una tele local en Córdoba, yo sé de agujeros negros lo mismo que mi vecino, el del cuarto. Entonces tengo que intentar buscar esa fase de documentación de la que tú hablabas. El tener servicios especializados en las instituciones está resultando fundamental para que esa experiencia con los investigadores sea mejor. ¿Qué pasa? Que cuando un periodista ya ha hablado contigo 3 veces, probablemente ya no me va a buscar a mí, ni falta que nos hace, ¿vale? Va a tener eso. Entonces, sabemos que a menudo, lo que no significa que interviniendo la UCC no haya malas experiencias, que también las hay. Vamos a darle la palabra un momentito a María Paloma. De todos modos, vamos a ser autocríticos, que yo estoy, es lo que dice Elena, el periodismo científico, los periodistas científicos son de una manera, el periodismo en general, o sea, yo os reconozco que hay veces que cojo la prensa y digo, menos mal que me he dedicado al periodismo científico, porque creo que si yo tuviese que ser periodista de cualquier otra cosa, me cambiaría de profesión. O sea, que con eso os lo digo todo, evidentemente. Y el cambio climático, madre mía, es que de eso se tienen que publicar tantas barbaridades como para hacer así. Porque al final, si tú dices 5 frases, cogen palabras sueltas, tergiversan y se quedan con lo espectacular que creen que has dicho que nunca has dicho. O sea, que eso hay que hacer autocrítica, que es verdad, eso ocurre. María Paloma. Buenos días. En primer lugar, expresarle mi enhorabuena porque me ha gustado mucho su comunicación. Y yo le quisiera hacer un par de preguntas que da la cosa de que van en línea con lo que se viene hablando en el debate. Porque cuando ha preguntado usted antes quién de ustedes ha tenido alguna vez una experiencia con un periodista o de hablar y de entrevistarse, yo tengo que decir que nunca he tenido la oportunidad de entrevistarme con un periodista y de responderle a una serie de preguntas. ¿Por qué? Porque yo he tenido siempre un particular temor hacia 2 factores, como son el intrusismo laboral y una cierta falta de respeto a lo que puede ser la historia de una persona. Me refiero, usted en su intervención ha comentado la importancia de transmitir no solamente el dato, lo que comparto, como también comparto el hecho de que haya que transmitir, además de lo que es el trabajo en sí, la persona que está detrás, porque por supuesto no es lo mismo un trabajo en sí con el dato que comprender la trayectoria del propio trabajo y de la propia persona, lo que supongo y considero que es un matiz positivo. Pero yo ahí es donde formulo mis preguntas, porque si no se trata la información cuidadosamente y también, como ya se ha comentado en anteriores intervenciones, no se trata además con la debida recogida documental de fuentes y la debida consideración de las mismas, pues ahí es donde yo quiero preguntar hasta qué punto estamos incurriendo en intrusismo laboral y desde un punto de vista ético, de qué forma estamos o no respetando la historia de una persona, si estamos contando detalles que esa persona verdaderamente quiere que se cuenten o que por el contrario son víctimas de una tergiversación y esta persona lee el artículo o el reportaje y dice, pues es que francamente no es lo que yo he dicho, que no es algo personal hacia usted, porque la he visto en su ponencia bastante respetuosa, pero por eso me atrevo a preguntarle. Vale. Yo en general debo decir que una de las primeras cosas que hago es que yo en cuanto que publico el reportaje, eso sí, una vez publicado, y si queréis de eso también se puede hacer un debate, una vez publicado yo le mando el reportaje a los investigadores, ¿vale? Y hasta hoy todos los investigadores nunca se han sentido que nada se haya tergiversado sus palabras ni nada. Cuando yo hablo de la persona que hay detrás, claro, yo no hablo de la persona a nivel personal, por eso he puesto esos 3 ejemplos, ¿vale?
Os hablo de una persona que investiga LEDs y me cuenta una anécdota tan tonta como que estudiando, pues, como las bombillas aquellas quemábamos pelos, y te acuerdas, eso que olía fatal, ¿no? Y es una cosa que me hace la historia más humana, porque hay una persona humana detrás. Pero claro, yo de ese chico no es que no vaya a contar nada de su vida personal, es que no tengo ni idea de su vida personal. Lo único que, claro, ni me interesa. O sea, yo lo único que quiero es que, cuando hablo de historia, es que, la ciencia no es, de hecho, la ciencia no es que es algo acabado, que hoy tengo una verdad y esta va a ser la verdad de aquí al fin de los días. No, la ciencia es una cosa que va cambiando, una cosa que evoluciona y a la que se llega de una manera y de la que puede ser que en el futuro tengamos otra idea totalmente distinta. Entonces, yo lo que sí intento transmitir es que la historia de la investigación, esa sí que es rigurosa y estricta y objetivamente espectacular y brutal. Aunque dentro de 10 años venga otra investigación y diga que ha habido algo mejor o ha progresado, o que ha habido una teoría que desbanca la anterior, en el momento en que yo cuento la historia, esa historia está científicamente hablada y quiero contar eso, quiero contar cómo se llega, no sé, eso es lo que me parece a mí interesante, ¿no? ¿Había otra palabra allí y alguna más? Vale, pues déjaselo a Javier primero. ¿Tú la quieres otra vez? Estabas allá. Vale, bueno, a él y luego a Javier. Es que Hola, buenos días, Elena. Ay, perdón, una cosa que os voy a pedir, que no hemos hecho los demás. Presentaros cuando habléis, ¿vale? Y decir si podéis el área y todo eso, porque así también nos sirve el conocernos y todo esto. Vale, bueno, entonces empiezo yo. Te ha tocado justo. Yo soy José María Palencia, trabajo en el Museo de Bellas Artes, soy el director del Museo de Bellas Artes y vengo a estas jornadas desde mi posición dentro, digamos, de un ámbito de cultura humanística. Entonces, cuando he llegado aquí pensaba que ibais a hablar de la manera de transmitir cualquier contenido periodístico de una manera científica. Y luego he visto que os habéis centrado más en lo que es el periodismo de divulgar contenido del ámbito de las ciencias, podríamos decir, ¿no? Del ámbito de las ciencias. Entonces, me gustaría que me aclarase un poco dónde establecéis el ámbito entre lo que llamáis periodismo científico y lo que sería periodismo humanístico, hablando de esos dos campos tradicionales de la enseñanza o de los estudios. Y si no crees que, por ejemplo, no hay revistas o no sería de interés general para el público, para elevar el nivel cultural de la gente, el que hubiese revistas que tratasen temas como pueden ser la literatura y el arte de la manera o con la metodología que vosotros utilizáis para divulgar asuntos de contenidos científicos que parece que son los más importantes para la humanidad, ¿no? Los LEDs, pero al final y al cabo pues suponen mejora de vida, pero a lo mejor no suponen adelantos en la cultura humanística y en la formación humanística de las personas, ¿no? Solamente antes de que conteste Elena, desde su experiencia y su opinión, que es más solvente en este caso que la mía, solamente una aclaración. La Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, que es quien organiza este evento y un poco el objetivo de formación, no se ocupa solo de las ciencias experimentales, se ocupa igualmente de las ciencias sociales y de las humanidades. Nosotros divulgamos todo el contenido, resultados de investigación y demás de los grupos de investigación de nuestra universidad, de historia, de filosofía, de filología, de psicología. Por ejemplo, los grupos de psicología además son muy activos y publican muchísimo. O sea, que ese trabajo de periodismo científico especializado en ciencias sociales y demás, también se hace. Lo digo porque a lo mejor pasa que es verdad que a la ponente que hemos traído yo no. está especializada en esto. Esa aclaración. De hecho, por ejemplo, María Paloma viene del ámbito de la historia y no sé si tenemos aquí algunos compañeros más. Pero bueno, esto sí lo quería aclarar. Que es que decimos comunicación de la ciencia, en nuestro caso son de todas las ciencias, porque somos además una universidad que no es como el caso de una politécnica, que tiene que comunicar solo ese área. Nosotros somos una universidad generalista. Yo, la verdad que la separación entre ciencias y letras
que hay en el mundo no la comprendo, o sea, ni la comparto. Para mí el conocimiento es igual de válido y creo que lo que pasa es que, bueno, yo tengo el hándicap de que a mí, para lo que me suelen contratar, digamos, los que suelo colaborar siempre pues son ciencias, eso, como decía ella, experimentales o tecnológicas, ¿no? Y normalmente pues no escribo de humanidades, pero así como, a ver, lo mismo que yo he explicado me parece que es igualmente válido si yo tuviera la suerte, porque me parecería una suerte, de que el paper con el que trabajase tratase de historia, de literatura, de lo que sea. De hecho, siempre que puedo, sobre todo hay un medio en Tercer Milenio en Heraldo de Aragón, que nos gusta mucho fusionar los rollos, pues esto, ciencia y cultura, y hacemos a veces, pues, no sé, por ejemplo, hicimos sobre Frankenstein, aprovechando que había sido el aniversario de la novela, pues hicimos así como un mix, un reportaje así en el que uníamos todos los estudios científicos relacionados con eso, un poco de papers relacionados también con la novela y demás, y siempre que se me presenta la ocasión me encanta trabajar con los temas. Pero bueno, me parece que al final la base es la misma, ¿no? Todos trabajamos sobre papers, da igual de qué tipo de rama de ciencias, de humanidades o de ciencias sociales venga, y todos trabajamos con científicos e investigadores que hay detrás, con los que al interactuar pues me parece que todos estos parámetros que yo he dicho serían igualmente válidos, ¿no? Aplicable, absolutamente, claro. La metodología y con relación a lo que decía él. Además, a mí hay una frase que me encanta y últimamente la digo siempre, ¿no? La del periodista es esa persona con ese océano de sabiduría, con un dedo de profundidad. Lo que tenemos que saber es utilizar una metodología. El tema puede ser indiferente, porque ten en cuenta que ella, igual que habla de LEDs, puede estar escribiendo de biocronología, ¿no? Y en cualquier caso, las artes pueden ser un magnífico recurso y herramienta dentro de una comunicación especializada en ciencias experimentales también. Y recuerdo haber utilizado a Juan Ramón Jiménez en un reportaje sobre física. Ese conocimiento deben de tenerlo los periodistas, porque ser un periodista científico es como ser un experto en algo solo, o sea, somos personas que necesitamos ese conocimiento mucho más amplio, porque además eso enriquece en el sentido que estaba hablando antes Elena, ¿no? De que es que hablar de biocronología solo y demás, y demasiado técnico, eso aburre a las ovejas. Si tú utilizas otros recursos, por favor, yo escribo de ciencia, pero soy la presidenta del club de fan de Emilia Pardo Bazán, ¿no? O sea, que lo que te quiero decir es que esa perspectiva global, que no somos de ciencias, no somos de letras, creo que está más presente incluso. Javier. Sí, yo soy Javier Romera, profesor del Departamento de Agronomía, de aquí de la Universidad de Córdoba. Te quería dar las gracias por tu charla. Y a mí me pasó una anécdota bastante curiosa en relación al periodismo. Y es que hace años pues yo organizaba un ciclo de conferencias en el Departamento de Agronomía, y una de las conferencias la daba yo, y era sobre el etileno, que es una hormona que tienen las plantas, que funciona, promueve la maduración de la fruta, aparte de otras cosas. Y entonces contactaron, bueno, yo anunciaba las conferencias en prensa, en la web de la UCO, y contactaron conmigo de un medio de comunicación y me hicieron una entrevista. Total, me dice, te queremos hacer una entrevista sobre este tema del etileno y tal. Digo, vale, vale. Digo, pero con una condición. Digo, antes de publicarla, digo, me la tenéis que mandar para que yo compruebe si ponéis en mi boca pues, algún disparate. Sí, sí, la mandamos, no hay problema. ¿Vale? Al día siguiente viene una compañera de trabajo y me dice, Javier, dice, ¿ha salido en la prensa? Digo, ¿cómo que salió en la prensa? Dice, sí, mira, aquí viene una noticia. Y veo lo que habían puesto. Dice, un grupo de la Universidad de Córdoba descubre una hormona que retrasa la maduración de la fruta. O sea, primero el etileno la promueve. Lo segundo, que el etileno estaba descubierto hace ya la tira de años. Y entonces ponen la noticia, bueno, y luego empieza a leer y era un disparate detrás de otro. Digo, madre mía. Pero lo más gracioso es que, claro, leen la prensa los de la radio y al día siguiente me llaman los de la radio que quieren entrevistarme para un programa de radio por haber descubierto la hormona del etileno. A los 2 días me llaman los de la tele
que me felicitan por el descubrimiento del etileno y que me quieren entrevistar. Yo ya decía, madre mía, tierra, trágame. Javier, necesito saber en qué año aproximadamente fue eso. Esto ya es Eso fue antes de 2005, porque estábamos todavía en la antigua escuela. Vale, Ya bastante. voy a hacer ahí una labor de documentación por curiosidad. De todas maneras, creo que has mencionado tú el tema de Sí, enviar bueno. el reportaje o no. Ese es un gran Hay tema. un gran debate. Yo no voy a ser políticamente correcta, ¿vale? Así que voy a ser honesta. Yo, sinceramente, como sé la mala experiencia que tienen los investigadores, a mí no me importa porque sé que no voy a tergiversar la información y si acaso metiese la pata en algo, no querría. Con lo cual, por mí, mandaría los reportajes. También les digo que, por ejemplo, es muy interesante, me han dado en alguna ocasión, por ejemplo, escribí un tema sobre los antivacunas y las vacunas y el investigador me lo pidió y yo se lo envié sin problema. Ahora bien, también os digo que la mayoría de medios tiene terminantemente prohibido a los periodistas que hagamos eso. De hecho, me han echado a veces unas broncas en plan, es que el investigador no revisa. Yo, cuando se lo he pasado al investigador, le he dicho, a ver, no me lo editas, me lees si he escrito una barbaridad. A mí eso me parece lógico por la mala experiencia que tenéis vosotros. También entiendo a los profesionales periodistas que dicen, soy un profesional, tienes que confiar en mí. No, ¿qué hace un científico revisando mi trabajo? Entonces ahí hay un debate en el que yo me veo en medio un poco porque entiendo las dos posiciones. Entonces, evidentemente, si yo un día se lo envío a un científico y me edita textos, pues que sepa el científico que no los voy a cambiar. Pero os voy a decir que cuando me dejan, lo he enviado, pero que recientemente, no voy a decir el medio, tuve una entrevista que era polémica, pero hablaba de un tema política científica polémico, y el responsable, que ni siquiera era de aquí, era de la Unión Europea, me pidió que se lo enviaras. Me dijo, no te voy a modificar nada, simplemente me voy a asegurar de que no aparece ahí algo que yo no diga ni defienda, porque estoy en un tema muy crítico y tal. Y entonces se lo mandé, pero me echaron una bronca espectacular, ¿eh? Os lo digo de verdad. Y entonces, yo qué sé. Elena, venga, tú. Yo he sido honesta con cómo pienso, ¿vale? Bueno, Sí, no, yo estoy de acuerdo que no, el científico no te va a editar el texto, Claro. pero revisar por si hay alguna incorrección. Javier, Algún científico intenta te editar, ¿vale? sorprendería, Porque mira, Sí, algún científico edita. te diré, y ahora os tengo aquí, a muchos, vosotros sabéis por experiencia que la unidad de cultura científica, nosotros sí lo mandamos, o sea, hacemos todo lo contrario. Claro. La instrucción del Es que lo equipo revisen. es que el investigador tiene que ver el reportaje antes de que salga. Nosotros somos de la institución, trabajamos todos juntos y esto es así. Cuando yo estaba en un medio de comunicación, en ABC, yo los mandaba también. Claro, yo Pero era lo una estoy cosa diciendo, yo lo mando, por ¿no? mí. Pero hay, O sea, hay sitios en los que te yo no echan quería bronca. decir un disparate, que, Claro, que y yo, ella y yo, es y a mí. solidaria con los investigadores. Yo era mucho más egoísta, que la que no quería decir un disparate era yo. Entonces, aquí en la Unidad de Cultura Científica los reportajes se envían, por supuesto, para que nuestras notas salgan siempre con las garantías de todo, ¿no? Ahora bien, sí, te sorprendería que tenemos compañeros con tentaciones de editor periodístico y nos cuesta, o sea, nos cuesta entender que la redacción es una cosa, bueno, eso también es la experiencia, Bueno, no ¿no? pasa Porque nada. hay investigadores que estamos ya muy acostumbrados a trabajar y sabemos que yo no voy a corregir la gramática, la historia y el relato es nuestro. Podemos llegar a un acuerdo porque una hormona, quemadura y demás, ahí hay historia, hay chicha para tirar de literatura y de doña Emilia para contar y a veces buscando sí el clic y demás. Tenemos que llegar a un consenso, pero no editar. Perdón, José Luis, de oír 2 palabras más. ¿Hay alguien más? Yo ya os digo, salvo algunos medios que ya me han regañado, no suelo pedir permiso. Si alguien me lo pide, se lo mando. Además, incluso puede pasar que el propio científico, hablando conmigo, meta una gamba. Si es que, verás Claro. tú mismo te puedes tener una errata. Y luego al leerla dice, pues mira, no sé si dije esto o tú lo has transcrito mal, pero que no es esto. O sea, y a mí no me... Y las veces que he mandado a los científicos, yo no... Salvo alguna excepción, que es verdad que me han intentado editar, y bueno, yo he pasado de las ediciones, ¿no? Pero nunca han tenido... Primero, que tengo la suerte de que nunca me han tenido que corregir datos científicos, pero que nunca he tenido problema. Vamos, a mí me parece muy lógico, muy lógico. No obstante, quería transmitir una idea como contrapunto a las malas experiencias que algunos científicos hemos tenido, y es que también
creo que deberíamos de relativizar un poco en cuanto se ve publicado por la urgencia, por la prensa generalista, y al final ves publicadas cosas que dices, ostras, yo no he dicho esto, o lo he dicho de esta manera. Pero también nosotros le damos mucha importancia a un dato que a lo mejor lo tenemos tan preasumido y que no es así, pero que luego el lector generalista tampoco le da tanta importancia. Entonces no debemos de sentirnos tan sumamente ofendidos. Hombre, el caso de Javier sí es muy extremo, ¿no? Que te hayan puesto un descubrimiento que no has hecho, ¿no? Pero realmente datos y cosas que decimos que dicen, mira, esto no es exactamente así, o yo creo que nosotros nos sentimos mucho más ofendidos, bueno, no ofendidos, sino molestos por la publicación de ese dato, que luego no es tan trascendente para el resto de los mortales, ¿no? Porque estamos metidos siempre nosotros en esa temática y nos parece algo que de base erróneo, pues nos parece una barbaridad, y no lo es tanto si nos ponemos en la piel del que está leyendo un domingo por la mañana la prensa en su casa, ¿no? Y en ese sentido también no deberíamos ser tan quisquillosos, ¿no? Y bueno, decir, oye, quizás compensa más decir algo del cambio climático, del etileno o de cualquier otra cosa y que salga en los medios un domingo que no decir nada, ¿no? Ya está, simplemente esa idea. Pues yo os cuento, en prensa local pasa mucho. Además, yo estoy súper contenta porque cuando yo empecé a hacer entrevistas a los investigadores de la Universidad de Málaga para prensa local y demás, yo siempre le enviaba la entrevista al investigador. Y tuve un editor que le daba por cambiar mis titulares. Pero es que una vez era un reportaje sobre algas y me puso en el mundo animal. Y yo decía, menos mal que yo ayer le envié mi texto y mi titular al investigador, porque por lo menos pensará que vaya periódico, no que vaya periodista, ¿sabes? Que yo como decía, bueno, por lo menos este hombre sabe que no he sido yo. Y le decía, pues mira, ya ves lo que ha hecho mi editor. De hecho, como no cambiaba el editor, fui a hablar con el director y le dije, mira, 3 reportajes así que el investigador sabe que no he sido yo, pero el resto del mundo ve que esto está firmado por mí y hasta aquí, no colaboro más. O sea, si me van a cambiar los titulares, no colaboro más. Y me dijo, es que yo no le puedo decir a mi redactor jefe que no cambie titulares. Y digo, pues, si no me lo va a consultar a mí, no colaboro más porque está firmado con mi nombre y dejé de colaborar en ese medio. Pero bueno, tenía la tranquilidad de que yo le había enviado las cosas a los investigadores y ellos sabían que yo no había sido, ¿no? Por lo menos. No todos los periodistas que ejercen la profesión pueden ser tan libres como... Sí, ¿no? Como Elena. Pero yo te juro que pensé que se iban a cargar mi carrera así. Yo decía, con 4 o 5 así, parezco la más torpe del mundo. No va a haber científico que quiera hablar conmigo. Claro. Bueno, pues salvo que haya una última pregunta, vale. Nos podemos ir a tomar un cafetito y demás. A las 11 en punto, ¿vale? Volvemos aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Elena. Gracias.